Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer este estuche tan chulo y tan especial. Ahora que comienzan las clases y tenemos pues un formato estuche normal y corriente donde meter nuestros bolis, nuestra goma de borrar, en fin, todo lo necesario para las clases, sean cuales sean. Y luego tenemos un bolsillito aquí extra para meter una tijerita o unos papeles, y luego otro bolsillito aquí para los bolis o lo que queramos, cositas varias sueltas que llevemos por el estuche. Y es una manera de llevar nuestro estuche junto a nuestra libreta. Luego tenemos esta opción, que es una opción muy chula, súper bonita también. Este, por ejemplo, a mi hija le encanta. Bueno, os damos las dos ideas para que vosotros elijáis la que más os guste. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos, por supuesto, los patrones, que los tendréis gratis para descargar en descripción. Necesitáis unas telas que coordinen, ¿veis? Como en este caso, por ejemplo, yo aquí en el lote lo tengo ya combinado. Tenemos unas telas del mismo tono, un poquito le hemos hecho como una especie de cenefa abajo con una florecita aplicada. Esta es una idea. Luego, sin embargo, en esta hemos hecho todo lo que son los bolsillos, o sea, el bolsillo grande y el pequeño en diferente color, y lo que es el fondo y la lengüeta en el mismo tono, y la parte de atrás iría en el mismo tono. Podéis jugar con las combinaciones que queráis, podéis hacerlo todo del mismo color o en fin. Necesitáis, por supuesto, una cremallera, un poquito de puntilla en el caso de que elijáis hacer esta opción, 2 tramos de elástico para lo que es la parte que sujeta a la libreta, que serían estas dos. Como siempre, para todo ello os hemos preparado unos lotes. Tenemos este lote que viene lo que son todas las telas en la parte interior, el forro, cremallera, en fin, lleva todas las cositas para terminarlo, excepto el cierre. Y luego, por otro lado, tenemos estos lotes que también los tenéis en la web. En este caso os damos una combinación de colores que pueden quedar muy chulos para que podáis hacer esto o cualquier otra cosa que os guste con este lote tan chulo y divertido. Bueno, para comenzar os voy a explicar cómo interpretar los patrones. Tenemos lo que es el cuerpo del patrón, que sería la pieza A, sería todo lo que es la pieza entera del papel, ¿vale? Que sería, digamos, toda la parte de abajo y la trasera de lo que es la pieza de la bolsita. Luego tendríamos la pieza B, que sería esta pieza que iría desde aquí hasta aquí, que son 2 piezas, una del forro y otra del exterior. Y luego por último sería la pieza C, que sería el bolsillito más cortito, que sería este, que sería de aquí hasta aquí, 2 piezas también. Y para terminar tendríamos lo que es la solapa, que sería esta pieza, que también sería 2 piezas. Todas las piezas son tenemos que añadirles el margen de costura. El tamaño es una 5, pero nosotros podemos jugar un poco con el tamaño de la libreta. Si es un poquito más ancha o más alta, pues podemos darle unos centímetros más o menos. Por adelantar el vídeo, yo ya he cortado las piezas. Tengo la cremallera, la puntilla, las gomitas, e incluso la pieza de la aplicación. En esta libreta vamos a hacerle un pequeño zócalo, quiere decir que en esta pieza de aquí, el último bolsillito, va a tener como un pequeño zócalo, ¿vale? No va a ser una pieza entera, sino que va a ir partida en 2, que sería esta de aquí. La vamos a unir. Esta sería la solapa con la parte interior en cuadrito bichí. Esta sería la pieza B. Y esta, como os he explicado antes, serían 2 piezas, que sería la pieza A, que sería todo el cuerpo del estuche. Y luego, de igual manera, tenemos todas las piezas del forro ya cortaditas. Y ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es ir preparando todas las piezas para la máquina. Vamos a preparar la solapa. En el caso de la solapa, tenemos que coser a patilla toda esta pieza hasta llegar aquí en forma de U. Esta parte de arriba la vamos a dejar abierta para dar la vuelta. Vale, ahora pasaríamos a la pieza B. La pieza B, como la hemos sacado simplemente en el doblez donde tenemos la marca, lo hemos doblado. Lo hemos puesto encima y le hemos dejado 1 centímetro de costura a todo el contorno. Vale, teniendo en cuenta eso, vamos a poner el forro encima y vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí. También lo preparamos para la máquina y lo reservamos. Y ahora vamos a pasar a la pieza C. La pieza C hacemos lo mismo, doblamos el papel justo por la marquita, consiguiendo así la pieza C. La pieza C no la vamos a poder sacar todavía porque vamos a tener que pasar un pespunte de lado a lado.
de aquí a aquí vamos a pasar un pespunte a patilla y una vez que lo tengamos, entonces pondremos la pieza encima y lo ajustaremos a la medida. Como veis, ya le hemos hecho la costurita, vamos a sentar la costura hacia este ladito y ya estaría a la medida, con margen de costura. Y a continuación le vamos a hacer lo que es la aplicación. Si no queréis hacerlo a 2 cortes, yo lo he hecho así porque me parece que queda muy mono, lo podéis hacer de una pieza entera, ¿vale? Como el otro que os enseñaba, que esta pieza va entera, no tiene corte ninguno, pero yo he querido darle un toquecito, ya que estas piezas son todas iguales, he querido darle un toque de color diferente ahí. Esto lo vamos también a planchar y a reservar para pasar a la máquina. Ahora vendría esta pieza que es la entrada del bolsillo, vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí y también lo vamos a preparar para la máquina. Bueno, ya lo tenemos preparadito. A este le vamos a pasar un pespunte aquí, aquí y a este a todo el contorno a patilla. Luego cambiaremos el hilo y lo pondremos transparente y pasaremos lo que es la florecita. Bueno, vamos a montar las capas. Lo he cuadrado con el cúter, quiero decir, que siempre hay que ir rectificando que nos quede perfectamente cuadrado. Le hemos puesto una puntillita aquí y ahora vamos a montar las capas. Podéis hacer unos pespuntes previamente en esta, si queréis, para meter los bolis, pero yo lo voy a dejar abierto, porque igualmente podéis poner bolis aunque no haga separaciones. Sin embargo, si quieres meter algún papelito, ya, si tienes los pespuntes hechos, pues ya un boli, si tienes los pespuntes hechos, te condiciona, ya no puedes meter un papel. Vale, ahí sería, comprobamos que nos quede igual de un lado que de otro. 6 y un poquito. Y 6 y un poquito. Vale, vamos a poner los alfileres. Porque ahora lo que vamos a hacer es afianzar. Vamos a hacer un pespunte cogiendo los 2 bolsillos. Y yo en mi caso, en lugar de pasar un pespunte, le voy a pasar un zigzag, porque como esta tela también es un poco que se deshace, pues con el zigzag vamos a también, aparte de asegurar, lo vamos a sanear. Bueno, ya lo tenemos todo cosido, lo hemos pasado un sobrehilado, un zigzag, aquí y aquí, porque esta tela es un poquito que se nos puede ir. Vale, simplemente la solapita la he puesto encima y a la vez que he pasado el contorno, pues la he sujetado aquí. Y a la parte de atrás simplemente lo he sobrehilado. Vale, ahora vamos a poner lo que es la cremallera. La cremallera iría en este ladito. Entonces, el montaje que vamos a hacer, vamos a coserla de este lado para que luego quede vuelta hacia acá. Y vamos a coser el forro a mano, porque en esta de aquí, en este caso puse el forro a la vez que cosí la cremallera, pero esta tela es bastante más fina que esta y me da miedo que luego se me haga aquí, esta ya se me quedó un poquito gordito aquí, entonces para evitar eso, esta la vamos a coser a la bolsita y luego lo que vamos a hacer es el forro, lo vamos a coser independiente en forma de U y lo vamos a coser a mano por dentro para evitar que nos quede aquí gordito.
Si lo hacéis con otro tipo de tela, lo podéis hacer cosiendo la cremallera y el forro a la vez. Ahora lo que tenemos que hacer es encarar la pieza y ya tenemos la posición de la cremallera. Bueno, os voy a enseñar un truco para cuando las telas son muy gordas, ¿vale? Que por eso lo vamos a hacer de esta manera. Y es, cuando lleguemos al final no le vamos a dejarle como 1 centímetro, sin coser. De manera que luego cuando tengamos la cremallera puesta lo vamos a girar hacia acá y nos va a quedar bonita, no nos va a hacer gordo ahí. Y aquí en este lado igual. Luego cuando terminemos nos va a quedar este efecto, ¿vale? Bueno, vamos a cerrar ahora, pero antes de cerrar tenemos que poner las gomas que van a sujetar a la libreta. Yo la voy a cortar a 22, ¿por qué? Porque mide 22 la libreta y luego tenemos que meter un poquito de costura, pero conviene que tense un poquito, porque si la ponemos igual pues se nos queda floja. Entonces la vamos a poner a 22, de manera que 22, 23 como mucho, yo pienso que puede estar bien. Pero eso tenéis que mirarlo vosotras también. Entonces yo lo que voy a hacer, la voy a cortar a 23 y luego la voy a ir probando. Así. Lo mejor es ir probándola. Luego también depende porque, por ejemplo, en mi caso, lo que es la tapa es de plástico. A lo mejor si es de cartón dura es más gordita. Y van aquí. Una iría aquí, justo donde la solapa, donde termina la solapita, más o menos por ahí. Tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que cuando paséis la goma con la máquina, es muy fácil que se os parta la aguja. Entonces os recomiendo que lo hagáis manual. Bueno, ahora vamos a cerrar lo que es el estuche. Por cierto, abrir la cremallera, que no sería la primera vez que cierro un estuche con la cremallera cerrada. Bueno, tenemos que retirar lo que es la cremallera hacia afuera y con ayuda del prensatelas de cremallera nos vamos a poder pegar a este costadito. Vamos a pasarle el pespunte de aquí a aquí y luego haremos el otro ladito de la misma manera, echando la cremallera hacia afuera para poder pegarnos de aquí a aquí y luego haremos la parte de este ladito ya. Bueno, ya lo tenemos de esta manera. Aquí le hemos dado un planchazo a lo que es el dobladillito y ahora lo que hacemos es meterlo, lo primero lo aseguramos en un lateral y en el otro. De este modo. Lo vamos cogiendo con alfileres, partiendo desde este ladito hasta este ladito. Y ahora el restante nos tiene que dar justo a la medida de lo que es el bolsito, el estuche.
Vale, bueno, vamos a poner el cierre. Vamos a poner primero el de arriba, que he elegido una flor amarilla y ahora necesitamos la hembra. Y simplemente con esta maquinita ya lo teníamos puesto. Y ahora vamos a buscar dónde colocar el de abajo. Buscamos el sitio y marcamos dónde hacer el agujerito, que sería más o menos ahí. Con ayuda de una tijerita o un punzón lo marcamos y ponemos el macho, que sería este. Ya lo tenemos. Lo vamos a comprobar que cierra bien. Cierra perfecto. Un par de veces. Y ya está. ¿Veis? Tenéis estas cajitas en la página web y vienen, aparte de la caja, que viene muy bien tenerlo todo organizadito, lo que es la herramienta es súper mona, y os vienen con unos cuantos colores que luego podéis comprar más. Tenéis en la web también la posibilidad de comprar con otras formas diferentes. Bueno, chicas, ya me habéis visto cómo hemos puesto los snaps. Son muy fáciles de poner. Ahí tenéis en la cajita un montón de figuritas de corazón, de flores, lisos. Es una máquina muy completita. Luego, por otro lado, tendríamos aquí el metálico, que es en vídeos posteriores os enseñaré cómo se pone. Si no tenéis ninguna de las dos maquinitas, pues podéis llevarlo a un zapatero y os pone uno u otro, o podéis poner simplemente uno de estos que se cosen y ya está. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo, que os haya gustado el proyecto, que lo realicéis porque es muy rapidito y además creo que es muy resultón. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.